Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Ayari Medina, una mujer que a partir de su experiencia nos enseñará que debemos permanecer firmes en Cristo Jesús pese a las pruebas. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos para compartirte este maravilloso contenido. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Ayari Medina es de nacionalidad venezolana. Nacida en el estado de Zulia, lleva 10 años viviendo en Chile, donde hoy reside junto a su hija y su hermana con su hijo pequeño. Asiste a la iglesia central de San Isidro en la capital Santiago y también frecuenta la iglesia de la Paz en Independencia, que es donde se bautizó hace 4 años cuando comenzaba la pandemia del COVID. Uno de sus hermanos fue adventista hace muchos años atrás y se alejó de la iglesia. Y gracias a la conversión de Ayari en Chile y al visitar a la familia en su país hace poco, él retornó a los caminos de Dios. En medio de la pandemia, su hijo mayor se había bautizado y gracias a eso, Ayari también estudió la Biblia y bajó a las aguas bautismales. Tuvo muchas pruebas y problemas en aquellos días, pero comprendiendo las profecías y el tiempo del fin, ha seguido firme y hoy predicando sobre Cristo en todas partes. Vamos a conocer a Ayari. Quédate en Identidad. A pesar de las pruebas, sigo fiel a ti, Señor. Muéstrame el camino en que debo andar. Es una de las frases que resumirían nuestra historia de hoy. Ayari Medina, venezolana, actualmente reside en Chile y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Ayari, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado aquí la invitación en el programa. Realmente es un privilegio tenerte, contar tu historia, la identidad que Dios te ha dado como hija. Así que bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes, Canal Nuevo Tiempo, por haberme invitado. Y aquí voy a dar mi testimonio, la verdad de cómo yo conocí al Señor Jesucristo. Primero quiero decir que tal vez para muchos la llegada de la pandemia del coronavirus ha sido muy fuerte a nivel mundial. Yo fui una persona muy afectada, pero por otra parte puedo decir que para mí el tiempo, la experiencia, lo que sucedió durante el coronavirus fue de una gran bendición. Y Amén. muchos preguntarán por ¿Por qué. qué? Voy a hacer ese por qué. Voy a hacer una pausa en tu historia para que nuestros amigos entren allí en contexto de quién tú eres, a qué te dedicas. Voy a preguntarte un poquito de eso porque nos diste un tremendo abrebocas y Dios es maravilloso en Identidad, lo hemos visto con estos testimonios potentes. Agradecerte por estar aquí, Ayari, pero antes de entrar en ese punto, quiero que tú me cuentes un poco en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas, tus hijos cómo se llaman, queremos conocerte de cómo estás actualmente. Soy venezolana, tengo ya casi 10 años aquí en Chile. Tengo 2 hijos, el mayor tiene 22 y la niña tiene 11 años. Mi hijo hace 2 años se fue para Venezuela, de hecho nos habíamos ido los 3. Yo regresé sola con mi hija y mi hijo mayor sí se queda, está dirigiendo ahora una iglesia adventista en la parte de Barinas. Excelente. ¿Y tu Y hijita cómo se llama? la niña se llama Roxana Camila. Excelente. Bueno, ver cómo Dios allí te ha bendecido con tus hijos. Me encanta que tu hijito mayor esté allá en Venezuela, en la obra de Dios, en los negocios del cielo. Cuando uno Amén. busca primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas y eso se nota bastante. Así que me alegra mucho y deseo que Dios siga allí bendiciendo a tus hijitos, a ti también. Y bueno, vamos a conocer un poco más de ti. Amén. Ahora sí voy con la pregunta, ¿cómo tú conociste de Dios? Porque sé que cuando eras pequeña
tu mamita te dio allí algunos principios, el conocimiento de que hay un creador todopoderoso. Bueno, cuéntanos, Ayari. Mi mamá me llevaba a la iglesia pentecostal. No duramos mucho, como 2, 3 añitos, pasó el tiempo, mi madre se retiró y yo como era una chica adolescente, pues obviamente si mi mamá no permaneció en la iglesia, pues uno como adolescente no tiene esa persistencia de seguir. Pasaron los años y mi hermano en Venezuela, él sí se metió a la iglesia adventista, pero duró poquito, duró menos de un año. Entonces se le fueron presentando problemas, fue como un poco débil en ese sentido, no permaneció por mi papá que lo incitaba a salir, que no siguiera. Total que mi hermano se dejó llevar por mi papá, por otras personas a su alrededor, se terminó saliendo de la iglesia adventista. Entonces, mi hermano me invita un día a la iglesia en Venezuela, Socopó, Estado Barinas. Entonces, voy en 1 o 2 oportunidades con él a la iglesia, me gustó mucho y lo comparé, lo tenía en mi mente guardado cómo era el recuerdo de los cultos que se hacían en la iglesia pentecostal y veía la gran diferencia que había. Vi, o sea, sentí la paz que hay en la iglesia adventista, el culto es totalmente diferente, se adora a Dios con total tranquilidad, con esa paz que yo no conseguía en la iglesia pentecostal. Desde ese entonces yo siempre iba a la iglesia adventista, pero no terminaba de entrar. Iba, por decirlo así, en un año 2, 3 veces, luego pasaba otro año, así pasaba el tiempo. Cuando llego aquí a Chile hace como 10 años, iba a la iglesia, siempre buscaba la iglesia adventista, no buscaba otra. Y quería como que quedarme porque encontraba esa paz que no encontraba en ninguna otra parte. Con la llegada de la pandemia, mi hijo ya estaba aquí con mi hermana y mi hija. Entonces yo los llevo a ellos a la iglesia adventista. En ese entonces estábamos viviendo por Independencia, los llevo a la iglesia de La Paz. Nada, los llevo a la iglesia adventista y mi hijo quedó encantado. Yo también, yo quería seguir. Poco tiempo, a los pocos días, mi hijo se bautiza, toma la decisión y me dice, mamá, vente, vamos a la iglesia. Yo después de haberlo dejado en la iglesia no fui más, siempre se me presentaban inconvenientes, siempre había un problema, motivos de trabajo, siempre algo sucedía. Total que no terminaba de entrar a la iglesia y mi hijo insistía, me hablaba del sábado y yo le decía, Dani, no importa, es como cualquier otro día, Dios no se va a molestar, cosas que uno a veces no entiende, ¿no? Cuando todavía no entra y no estudia lo que es la Biblia, el tema del sábado, lo que Dios estableció, no podía entender. Entonces Dani, mi hijo me dice, mamá, ¿puedo llevarte un anciano de iglesias? Un amigo de él, de la Iglesia de La Paz, me dice, mamá, él va a venir a darte unos estudios bíblicos a la casa. ¿Puede venir? No hay ningún problema. Entonces yo le digo, sí, está bien. Porque todo lo que tenía que ver con Dios y la iglesia adventista a mí siempre me agradaba. Yo le dije, claro, dile que venga, no hay ningún problema. Ese día le dimos un buen recibimiento, le empezó a darme los estudios. Se alcanzaron a dar como 5 estudios cuando llega lo que es la pandemia del coronavirus, con el quédate en casa, no podíamos salir. Entonces este hermano no me pudo dar más estudios porque ya se prohibía salir de casa, la visita a casas, a apartamentos. Bueno, entonces yo ya extrañaba a esta persona que me diera los estudios. Yo dije, wow, esto quedó inconcluso. ¿Cómo hago yo para entender un poco más? Sentí la necesidad que tenía que leer la Biblia. Empiezo a leerla, a orar. En ese tiempo mi hijo me dice, mamá, mira, aquí hay unos libros de Elena G. de White. Es muy bueno que te ayudes con esto para que puedas entender un poco más la Biblia. Entonces yo ya iba entendiendo de a poco la Biblia, un poco más. Mientras más la leía, más la entendía. Entonces yo recuerdo que le dije a mi hijo Dani, yo no voy a leer esos libros porque a mí solamente me interesa la Biblia. Y la verdad es que estos libros, sí, bueno, está bien, te voy a hacer caso. Agarré un día y le dije, voy a leer un libro. Si yo veo con una sola página que lo que dice esa señora no concuerda con la Biblia, no lo voy a leer más. Y me dice, sí, dale, tranquila. Total que terminé leyendo como 3 capítulos de uno de sus libros, que fue el evento de los últimos días, quedé fascinada. Y la verdad que me ayudó muchísimo, me ayudó mucho ese tiempo de coronavirus, de encierro, donde no podíamos salir a las calles, estábamos desempleados, el tiempo fue fuerte para nosotros porque
éramos 3 personas adultas en casa, mi hijo, mi hermana y yo, quedamos desempleados, no había más nada que hacer, teníamos internet en la casa, gracias a Dios, con el internet me ayudé, empecé a buscar pastores, concordaba con los pastores adventistas, siempre eran pastores adventistas. Entonces me fui alimentando de Biblia, de los libros del Espíritu de Profecía, eh, sermones de pastores como el pastor Alejandro Bullón, Joel Flores, entre otros tantos que son muy buenos también. Eso me fue ayudando mucho. En poco tiempo, bueno, yo me seguí dando los estudios yo misma, ya que este hermano no pudo ir más a terminarme los estudios. Terminé todos los estudios, empecé a llenar en las preguntas, colocaba sus respuestas correspondientes con el estudio de la Biblia y lo terminé. Empecé a entender más y yo fascinada con el libro del evento de los últimos días, estas profecías que vienen. Siempre me ha llamado la atención la profecía, nunca le he tenido miedo al libro del Apocalipsis ni las profecías que se mencionan. Claro, o sea, de Más bien, hecho, perdón, te interrumpo, Yari, porque Apocalipsis significa revelación, la revelación de Jesucristo. Y en ese sentido nosotros no debemos temer. De hecho, en Nuevo Tiempo ofrecemos material gratuito de estudio de profecía de Daniel, de Apocalipsis, donde también tenemos videoaulas donde nuestros amigos pueden allí profundizar, pueden ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica y allí Apocalipsis, que significa revelación de Jesucristo, es maravilloso y me encanta tú cómo lo cuentas ayer porque tú empiezas a contarlo y es como apasionante, diciendo quiero contar cómo sucedió y cómo empecé a conocer y a leer y a escuchar. De hecho, te interrumpí al principio porque dijiste, para mí la pandemia fue una bendición y en este relato que tú llevas fue porque fue el momento donde te desconectaste del mundo y te conectaste con Dios, donde dejaste de lado prioridades del trabajo, el enemigo que siempre está viendo cómo interrumpirte porque sabe lo que puedes llegar a hacer con Jesús. Entonces siempre colocando allí las trabas, pero llega aquí esta pandemia que para ti personalmente fue una bendición en ese sentido de acercarte más a Dios, que continuó para ti entonces en medio de la pandemia, estudiando la Biblia, viendo allí videos, predicaciones. Cuéntanos ayer. Sí, es increíble cómo Dios puede aprovechar momentos, situaciones que para mí fue muy difícil el haberme quedado sin trabajo, lo difícil del coronavirus, pero luego entendí que fue una gran bendición porque de no haber llegado ese coronavirus, muy posiblemente este fuera el tiempo que todavía yo no hubiese entregado mi vida a Jesús. Y Dios me atrapó por medio de ese conflicto del coronavirus, de esa pestilencia. Por eso digo, fue una bendición para mí, porque fue mi momento. Cada quien tiene un momento en el que Dios lo llama, pero ese fue el mío, porque no tenía tiempo para más nada. Entonces ahí lo encontré todo, ahí tenía todo el tiempo del mundo solo para lo que quería. Rechacé todo tipo de libros, tenía otros libros que hablaban de otra cosa, los rechacé todos. No veía otra cosa que no fuera Biblia, sermones de pastores, los libros del Espíritu de Profecía. Y te devolviste para Venezuela en algún momento, ya después de que entregaste tu vida a Jesús. Bueno, y lo otro que también quiero que destaques allí, que lo conversamos por interno, que tú te bautizaste, pero el enemigo, las pruebas que empezó a ponerte fue duro, difícil. Por eso decía al principio, a pesar de las pruebas, me mantengo fiel a ti, Señor. Ayúdame, muéstrame el camino. Cuéntanos, Ayari, ¿cómo fue para ti? Sí, yo en cuanto me bauticé me pasaron cosas fuertes, terribles. La niña se me enfermó, unas convulsiones extrañas, nunca entendí, caí al piso, la llevé al hospital, nunca dieron un diagnóstico concreto, gasté dinero que no tenía, pedía prestado, total que también había conseguido un trabajo, vuelvo y quedo desempleada otra vez. Enseguida, al mismo tiempo, tengo un problema con un vecino, casi hubieron golpes en el momento, traté de evitarlo, pero el enemigo ahí metió su mano fuerte, lo sentí. Total que me tuve que ir de ese lugar, me pidieron que me fuera, traté de evitar todo conflicto, porque sé que uno cuando está en las cosas de Dios, uno tiene que tratar de ser pacífico, pero sentí que esto se me escapó de las manos y dije, no, yo no puedo estar aquí. Fueron un problema tras otros, tenía un dinero, también me lo robaron justo cuando más lo necesitaba, cosas fuertes que me sucedieron, siempre había problemas a mi alrededor, gente que no estaba de acuerdo.
Bueno, total que me asfixié tanto con esto, la niña seguía enferma, yo decía, Dios mío, pero si yo me entrego a ti, tú que debes de ayudarme, Señor, debería ser así, ¿no? Tú eres Dios, ¿por qué? ¿Por qué todo me sucede todo lo contrario? ¿Por qué es cuando más difícil? ¿Por qué más problema? Dije, sentí en mi mente que yo debía seguir adelante y dije, no voy a olvidar a Dios, Dios no me habla, no importa, yo voy a seguir, sé que en algún momento me va a escuchar, siento que tengo que seguir adelante con esto porque sé lo que dice el Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, que de todas maneras, o sea, está el infierno, el fuego donde se van a quemar los malos, y eso yo siempre lo tuve en mi mente, dije, yo no me quiero quemar, yo quiero estar con mi Dios. Bueno, entonces, también la niña, no, la persona que me estaba cuidando a la niña se me fue, no tenía quien me la cuidara, no podía hacer ningún trabajo tampoco, porque la niña era muy pequeña, de 7 años en ese entonces, no tenía quien me la cuidara, tomé la decisión de irme para Venezuela con mi hijo mayor y la niña, obviamente. Eso fue hace como 2 años. Y ese viaje, a pesar de que fue hace 2 años y fue como que con un poco de miedo, ¿no? Huyéndole tal vez al problema, pero fue de gran bendición, porque mi hermano que se había apartado de la iglesia adventista en Venezuela, porque fue el medio por el cual yo conozco la iglesia adventista, él después de haberse apartado por 17 años, él vuelve otra vez por medio de mi persona y de mi hijo, porque los dos le empezamos a hablar. No fue fácil la lucha, porque al principio siempre teníamos conflictos, él se burlaba de nosotros, nos decía cosas terribles, cuando nos empezaba la puesta del sol el día viernes, nosotros empezamos el culto en casa, pero él no nos dejaba, ni él ni mi mamá, empezaron los conflictos entre la familia, ese choque, como que no nos llevábamos bien, entonces siempre nos íbamos como que a un lado de la casa, más aislados para poder hacer el culto. Y eso era cada sábado lo mismo. Pasó el tiempo, mi hermano no quería saber nada de la iglesia adventista, nada del día sábado. Luego él entendió, porque el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, la verdad fue por el intermedio de nosotros, de mi hijo y de mi persona, para que él entrara a la iglesia adventista. Entonces, qué increíble. Yo conocí la iglesia adventista por él. Él se aparta por estos 17 años, luego vuelve por nosotros, pero claro, nosotros somos simples instrumentos porque el único que convence es el Santo Espíritu de Dios, pero qué increíble cómo Dios trabaja. Yo regreso a Chile otra vez hace como 4 meses y mi hijo sí se queda en Venezuela, está dirigiendo una iglesia, él sigue muy motivado con lo que es la iglesia adventista, sigue dirigiendo los cultos cada sábado y mi hermano también le colabora. Mi hermano es diácono hoy en día, sigue yendo con él a la iglesia y la verdad es que le doy muchas gracias a Dios porque a pesar de que ha sido fuerte para mí, pero también ha sido de gran bendición. Entonces, Dios nos pone en prueba, Dios siempre está pendiente de nosotros, Dios no nos abandona. Entonces, por eso puedo decir que el coronavirus fue una gran bendición, aunque muchos no le cuesta entenderlo, pero Dios pone momentos, Dios nos busca, nos ubica, nos pone en el lugar con esas personas que necesitan de nosotros. Y de verdad que es increíble. Hoy en día mi hija está bien ya, gracias a Dios. Eh, Estoy trabajando, así que yo pienso que lo más importante es que tenemos a Dios, ¿no? Que busquemos de Él cada día porque la salvación es todos los días. Y yo, una de las oraciones que le pido a Dios es que mi familia toda, que Dios la pueda traer de vuelta otra vez hacia Él. Pero bueno, Dios tiene su momento para cada uno, porque mi papá está ya pronto por bautizarse, ya él siente el deseo en el corazón de que se quiere bautizar. Mi padre siempre ha sido muy, muy católico y él al principio siempre, en estos 2 años que yo estuve en Venezuela, él me renegaba mucho sobre la iglesia, sobre no, que la iglesia adventista no es así. O sea, no me dejaba hablar cuando le explicaba, papá, mira que es el día sábado, no trabajes en el día sábado, no hagas estas cosas. Tienes que tratar de respetarlo, le leía la Biblia, lo que dice el libro del Éxodo, los 10 mandamientos, todo eso yo se lo venía explicando. Realmente es la obra de Dios, tú bien lo mencionas allí, el Espíritu Santo manifestándose y en este punto de la historia, en este momento nos toca es orar, amar, servir
y ya por nuestro testimonio, por lo demás, ellos van a estar llegando. No dejar de orar, no dejar de clamar, no dejar de enseñarles, mostrarles la oración intercesora, clamar por ellos para que su corazón esté preparando, para que el Espíritu Santo siga moviéndose en sus vidas. Realmente me parece maravilloso. Y hoy, como tú te encuentras en este proceso, en este caminar, particularmente conocí a Yari en una corrida por la vida sana que se organizó allí en Santiago. Lo organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Paz, porque van a hacer un nuevo centro allí de influencia, un centro de vida sana, un life center donde van a ofrecer gratuitamente diversas actividades, cursos de inglés, etc. Y ahí conocí a Yari y la pasión y el servicio que tienes hoy, de la perspectiva del carácter que el Señor va amoldando en nuestra vida. ¿No es así, Yari? Claro que sí, gracias a Dios. Y bueno, ahora que vivo con mi hermana menor, mi sobrinito, el niño de 1 año, es un poquito inquieto, y mi hija de 11 años, pero yo estoy orando todos los días por ella. Ella me acompaña a la iglesia también, no a la iglesia La Paz porque vivimos más cerca de lo que es la iglesia La Central, en San Isidro, entonces a ella le gusta mucho, me acompaña, no cada sábado, pero cuando tiene la oportunidad va conmigo, así que Dios es el que dirige. Amén. Y el llamado que el Señor nos hace hoy es puntual. Hoy es el día de tu salvación. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, en esa libertad que el Señor nos entrega, es de abrir la puerta y permitir que el Espíritu Santo more en nuestra vida y dejemos de un lado nuestro orgullo, nuestro ego y la humildad, el servicio, el amor, la paciencia, las cosas que el Señor tiene para nosotros se hagan una realidad. Y bueno, agradecerte, Yari, por tu tiempo, por la disposición, por tu valentía, por tu fuerza. Sé que muchas veces le dijiste a Dios y te decías a ti, continúa, no te agotes, esfuérzate, que el Señor te decía eso constantemente. Vas a estar bien ahora que estás en los caminos del Señor. Todo va a estar bien de mi mano, de mi mano. Vamos a atravesar la tormenta, el mar, pero juntos, de la mano. Agradecerte, querida Yari. Déjanos un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir y están escuchando, viendo tu historia a través de Nuevo Tiempo? Adelante, querida Yari, para cerrar. Todos tenemos debilidades, luchas, unos más que otros, pero debemos permanecer. No son motivos para uno apartarse como lo hace o lo ha hecho la gran mayoría de los cristianos. Algunos vuelven, otros no, otros se les cierra su puerta y es triste cuando no pueden ya volver, porque una vez que se vuelven al mundo es difícil volver. Debemos mantenernos firmes hasta el fin. Ya yo tuve la experiencia también por mi madre, que lo vi en ella, que se apartó, no ha vuelto, pero confío en Dios bendito de que la va a hacer volver. Así que nada, que sigamos adelante, los hermanos que sigan firmes, porque nuestro Señor Jesucristo ya pronto viene, muy pronto, más pronto de lo que pensamos, y no tenemos tiempo para perder, no tenemos tiempo en buscar ganancias terrenas, ya no nos queda nada de tiempo. Si queremos el cielo y realmente anhelamos la ciudad celestial y poder ver a Dios y su segunda venida y que nos lleve con Él, eso es lo que realmente me llena de paz y me abrazo de sus promesas, de lo que dice la Biblia. Seguir adelante en el nombre de Jesús. No importa las pruebas, lo difícil, o aún que tengamos que enfrentarnos a la misma muerte, porque es fuerte. Pero Dios nos da la fuerza, no sé cómo. Dios tiene muchas formas. Dios nos dará la fuerza de seguir adelante, de no irnos atrás. Sigamos adelante, porque si nos tomamos de la mano de Dios, Él nos ayudará. Acerquémonos más a Él cada día. En cada momento, todas las mañanas, hay que hacer de Dios, de nuestro hogar, un templo, en nuestra casa. En la mañana, levantarnos, al abrir nuestros ojos, el primer pensamiento, que lo primero que pronunciemos sea Dios, estudiemos su santa palabra. No solamente nos quedemos con lo que escuchemos el sábado en la iglesia, sino que cada día busquemos de Dios durante el día. Amén. Muchas gracias, querida Yari, por esa invitación y ese mensaje final a permanecer firmes en Cristo Jesús.
Separados de Él, nada podemos hacer. Debemos permanecer al lado de Jesús y llevar mucho fruto. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.